Percio Maldonado, periodista, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, director del Nuevo Diario, presidente de la Federación de Tenis, entre otras funciones, responsabilidades públicas, compañero de acá de Telemicro. Amigo de ustedes, de mayor rango. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Percio, bienvenido. Hoy en este día histórico. Sí, es un día histórico. Percio, tu reflexión, sobre todo con el paralelismo que se está haciendo referente a la democracia y una sensibilidad con nuestra democracia. Algunos ven que hay desequilibrios, que hay fallas institucionales que podrían descaminarnos, llevarnos incluso a la dictadura, según se ha estado discutiendo, y se está haciendo comparaciones con lo que pasó en 1963, 65. ¿Cómo lo ves? Vi que el editorial de tu periódico, del Nuevo Diario, examina esto en portada. ¿Cómo ves este fenómeno a la luz de lo que vivimos hoy día? Bueno, yo creo que 1965 es diferente a lo que estamos viviendo hoy. Yo pienso que 1965 de alguna manera fue un acontecimiento histórico que sentó valores democráticos y yo creo que han sido consistentes, a pesar de que no hubo una guerra civil definitoria de un sector, porque la intervención estadounidense y otros países de América Latina de alguna manera alteró ese proceso natural y dejó incluso una especie de fenómenos de guerra inconclusa que se vivió después sobre todo en los periodos de los 12 años, 66, 78. Pero yo pienso que dejó unos valores, unas convicciones que han sido ininterrumpidas en la República Dominicana. Yo creo que el calendario electoral democrático de la República Dominicana, que es joven, yo pienso que, porque a veces pensamos que tenemos 1252 años y no tenemos esa edad. El acontecimiento de abril cumplimos 54 años ahora, y eso es una edad joven en una nación, un acontecimiento de nación, pero yo pienso que tal vez no hay que ver los años, es ver las consistencias con que hemos venido recorriendo. Yo no veo espacio para una dictadura en República Dominicana. Creo que lo que tenemos ahora es una lucha de sectores, de poder. Incluso a veces me da la impresión que casi de adivinadores, porque todo el mundo está como adivinando qué es lo que va a pasar aquí. Y yo pienso que esto tiene un calendario, tiene unos plazos que tenemos que dejarlo. Yo pienso que los sectores, las personas, hacemos diferente a las naciones. Y yo en este sentido creo que los medios de comunicación, que somos un factor importante en la opinión pública, la Iglesia Católica, que tiene un poder de incidencia, los sectores económicos que tienen, los partidos políticos, particularmente, tenemos que tener una responsabilidad en todo esto. Y yo creo que tenemos que generar confianza, ayudar a generar confianza. Yo pienso que expresarnos de manera exagerada frente a la población, contrario a pensar de que contribuye a fortalecer, yo creo que nos debilita. ¿En qué medida lo ocurrido frente a Miriam Germán, lo ocurrido sobre el Tribunal Superior Electoral, ha provocado esto, se lo ha elevado estas preocupaciones, esa advertencia de juicio político que hoy o ayer Abinader decía que deriva o afecta a la Junta Central Electoral y podría afectar el Tribunal Constitucional? ¿En qué medida esto? Y vimos ayer el directivo de la Asociación de Jóvenes Empresarios que acudieron al Tribunal Superior Electoral dando un respaldo. ¿Cómo esto ha enrarecido y puede haber aumentado las preocupaciones en torno a la calidad de nuestra democracia? Yo creo que son los dos casos que menciona. El caso de Miriam, yo creo que fui el primer periódico, porque lo hice justo la misma noche que ocurrió. Sí. Lo hice de manera, digamos, elegante, diplomática, es decir, es algo que no luce, fue una metida de pata, yo creo que fue una agresión innecesaria por demás, porque si el gobierno y sectores del gobierno querían dejarla fuera del poder, pudieron haberlo hecho sin tener que maltratarla en la forma en que lo hicieron. Sí. Creo que porque también parte de esas cosas que tenemos que observar y respetar es
reconocer valores de las personas que ejercen roles. Y yo creo que Miriam tiene la consideración suficiente para ser respetada, aunque tú no la quieras en una posición. Y por tanto eso es una metida de pata, un error del gobierno. Yo creo que lo del presidente del Senado fue un exceso de boca, como yo digo, pensar en eso, aunque la decisión del Tribunal Superior Electoral pueda ser cuestionada, porque también en esto la democracia no da esos espacios. Primero a que la gente cometa excesos, digamos, expresándose. Pero entre eso y la realidad de un juicio político, insistir, por ejemplo, con ese juicio político me parece que es una tontería innecesaria, que más que contribuir al ambiente, lo que hace que lo enrarece. El Partido Revolucionario Dominicano tiene un camino, yo pienso que muy claro. O recurre al Tribunal Constitucional si quiere continuar en el ambiente político, en el ambiente judicial, o regulariza su situación interna como de manera institucional, porque el problema del PRD es un problema político. Y yo pienso que en la medida en que lo judicialice, está perdiendo un tiempo precioso. Para hoy tienen convocada la reunión de su comisión política. El comité político convocado. Yo creo que tiene que regularizar eso. Con la fiscalización de la Junta Central Electoral. Le han pedido la... Sí. Pero yo pienso que aquí hay una situación que nosotros tenemos que aprender a autogestionarnos. Porque es verdad que esta es una democracia joven, pero yo creo que un partido, una organización, no necesita que la Junta vaya a supervisarla para hacer un proceso bien. Yo creo que un partido como el PRD, que va a hacer una asamblea, que tiene además abogados constitucionalistas, especialistas, lo primero que tiene que tener un equipo jurídico que diga, ordene eso como manda la ley. 80 años, sí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que esas son parte de las responsabilidades, ¿no? Irnos a un salón, hacemos una asamblea y después le damos, para después decirle a un tribunal que debió hacerla de esta o de aquella manera. Porque el tribunal se puede equivocar. Los jueces dan malas sentencias. Así como dan buenas, dan malas sentencias. Es un trabajo ingrato por demás, porque cuando tú vas donde un juez, si gana tú entiendes que tienes razón, y si pierde, el juez malo. El nivel de desconfianza que existe en República Dominicana y que se manifiesta en todos los niveles sociales, es producto de esa mañosería que viene quizá en el ADN de la sociedad dominicana. Yo creo que la clase política dominicana es la mayor responsable de autodesacreditarse. No hay peor cosa que un político, otro político. Y si tú eres político, ya yo no confío en ti. Si él es político, o yo me dice que me dice, pero soy político, no puede estar en ese sitio. Porque se entiende que si tú eres político, tú no puedes hacer nada bien. Y yo creo que no. O eres corrupto. Y el Estado tiene manifestaciones de cosas buenas. O eres corrupto. Pero claro. No, y el Poder Judicial está lleno de jueces buenos. Muchísimo. Y de personas serias. La mayoría. De personas honorables. Pero eso es posible una democracia sin demócratas porque todos nos llenamos la boca hablando de democracia hasta que el otro nos contradice o nos da una decisión en contra. Ya hay problemas. Bueno, esa es la inmadurez de nuestra democracia. El nivel de intolerancia que existe, que yo creo que nosotros, que la construimos, porque somos nosotros los que construimos la democracia. La democracia no cae del cielo. Claro. La construimos nosotros, con niveles de confianza, con niveles de aprecio, de confianza, de respeto, de valorar. Todo no puede ser sospechoso. Si la Junta da un resultado, nadie se siente sospechoso. Pero fíjate que está muy en la psiqui nuestra, porque no solo a nivel electoral, tú vas a una organización cualquiera y no hay forma de que nadie reconozca, mire, yo he perdido, muy bien. Hay un pero siempre. Percio, cuando el caso de Miriam Germán, la agresión a Miriam Germán, el presidente Medina preside el Consejo de la Magistratura por mandato constitucional. El presidente de la República preside ese órgano. El presidente no se pronunció. E incluso supimos que internamente tampoco se refirió al tema. Luego han venido una serie de temas muy sensitivos, como este último del pronunciamiento de Monseñor Osoria, el sermón de las 7 palabras. El presidente no habla, lo hace
a través de su vocero político Peralta en Twitter. ¿Qué pasa, tú que has tratado el tema como presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, con el presidente y esta persistencia en el silencio en momentos tan delicados como este? Eso saludable, ¿por qué persistir en ese silencio cuando una frase de él puede generar una gran calma y una gran tranquilidad al país? Sí, yo creo que es un tema que lo hemos valorado en otras ocasiones. Yo creo que unas palabras a veces son una sanación a niveles de tensión. Yo recuerdo una vez que la Iglesia Católica le hizo una carta pastoral a Balaguer contra la corrupción. Sí. Y Balaguer, primero, una figura muy culta de todo cuanto pasaba, un expositor exquisito, todo probado de todas las líneas, y conocedor de la historia, le respondió la carta desde el Congreso Nacional a la Iglesia Católica en 27, porque la hicieron justo a propósito de la independencia nacional. Y Balaguer decía que ciertamente había corrupción en el mundo. Y él decía, hasta la Santa Madre Iglesia Católica, porque en eso estaba el escándalo de la Santa Sede, con los líos financieros del Banco de la Santa Sede. Entonces, Balaguer decía, sí, hay corrupción, pero hasta la Santa Madre Iglesia Católica. Y le respondió a los curas, tranquilo, sin ofender a nadie, sin gritarle a nadie. Y entonces hacía una exhortación de que ese tema había que solucionarlo. Yo creo que a la política dominicana le falta un poco ese ingenio. Y a veces el sentido del humor. Porque a veces hay cosas que con una salida, con cierto sentido del humor, tú salvas situaciones. Está dura la calle, súbete a la acera. Sí, no, de llegar a exceso tampoco. No, yo creo que faltan salidas filosóficas, conceptuales, porque al final una buena salida te está contextualizando una situación. Y yo siento que la política a veces es muy dura. Los políticos son muy duros con ellos mismos. Y eso no es saludable. Fíjate que en la cultura dominicana es difícil que dos políticos importantes se junten a conversar en una democracia. Luis Abinader y Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Quique Antún, Miguel Vargas. Tú lo pensarías como en un restaurante conversando, almorzando, para hablando de los temas. Pero se juntan. Y si coinciden hay muchas sospechas, en casas de amigos. Pero lo hacen de manera casi secreta. Pero si tú eres dirigente de un partido, de la oposición, por ejemplo ahora mismo en el caso de Luis Abinader y Leonel Fernández, que son de partidos contrarios, pero tienen un objetivo igual, que es bregar porque no le modifiquen la Constitución para evitar la reelección, una posible o eventual reelección del presidente Danilo Medina. Se mandan mandados, se cruzan, pero no se juntan. Hipólito Mejía y Danilo Medina. Hipólito Mejía es un especialista en el campo, por ejemplo, el campo dominicano, la producción del campo dominicano. El presidente Medina está activando con la visita sorpresa a los sectores del campo. ¿Por qué el presidente Medina y Hipólito Mejía no se pueden juntar permanentemente a hablar de un tema del país? Porque eso es un tema del país, la producción, la gente que vive en el campo, la sequía ahora. ¿Por qué la clase política no se puede juntar? Y el sector empresarial hablar, porque ese es un tema, esos son los temas del país. Tú eres abogado. El sistema judicial, porque también aquí tenemos unas distorsiones enormes y las reproducimos. Y ahora, a propósito del Consejo Nacional de la Magistratura, se cuestionó la designación de Luis Henry Molina. Y yo digo, yo como ciudadano dominicano, ninguno de los abogados que estaba ahí tenía el perfil de Luis Henry Molina para ser presidente de la Suprema Corte. Por lo siguiente, el tema judicial dominicano es más de gerencia que de cualquier otra cosa. Pero todo el mundo cree que los jueces son designados para
conocer casos de corrupción. Y lo que menos la justicia conoce son casos de corrupción. ¿Cuántos tenemos ahora? Uno. Uno. Pero ves, siéntate en una sala de audiencia cualquiera en el Palacio de Justicia y simplemente observa 10 roles de ciudadanos con problemas, con conflictos, para que tú salgas desgarrándote el corazón. Solo hay que pensar en lo que se habló mucho de las moras, de miles de expedientes. Claro. Si se fallaron miles. Que dijo Luis Henry Molina, asumiendo que la mora judicial era parte de sus prioridades, y ojalá lo sea, porque el sistema judicial en una democracia es el poder más importante de todo, porque es la única instancia en que los ciudadanos son iguales, después ninguna otra, porque cualquier decisión ahí depende solo de ti. Es tu voluntad, es tu decisión. Cuando hablamos de democracia, Percio, hay cosas que la van definiendo, como el derecho de los ciudadanos a eso de justicia que sea correcta, el derecho de los ciudadanos a tener información a través del mecanismo de la información periodística y otras cosas. En República Dominicana actualmente tiene la condición de periodista y de empresario del periodismo, como director y propietario de la editorial El Nuevo Diario, del periódico El Nuevo Diario, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. El ambiente actualmente del periodismo, con tantos intereses entremezclados y con un escenario muy diferente por esto de la tecnología, de la información y la comunicación, en la que cualquier persona ya hasta se habla de periodismo ciudadano, que con un celular pasa una información, hace una fotografía y da el palo noticioso que antes era solo de los periodistas que andábamos con una libreta y una grabadora. ¿Cómo está en República Dominicana ese derecho tan importante de informarse de manera correcta? Bueno, yo creo que el periodismo tiene una realidad nueva, que nos lo ha impuesto básicamente la tecnología. Lo primero es que nos ha universalizado el oficio. Y yo creo que parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta de que cuando hablamos, cuando hacemos periodismo, cuando escribimos, cuando decimos algo, busquemos siempre el sentido de que eso tenga un valor universal. Porque cualquier ciudadano, esto que estamos haciendo nosotros aquí, no sabemos quién nos va a ver. Desde Pedernales, Montecristi, en China, en Estados Unidos, en España, en cualquier sitio. Y yo creo que el primer desafío que nosotros tenemos en este oficio es darnos cuenta de eso. Segundo, yo creo que ese desarrollo de la tecnología le impone al periodismo una dinámica nueva, hasta en la redacción, porque esa misma universalización nos obliga a cambiar los tiempos del lenguaje. Claro. Porque si no te puedo mandar al cine cuando la película ya pasó. Entonces yo creo que tenemos que hacer esos ajustes. Segundo, todo eso también trae unos desafíos financieros y económicos a las empresas periodísticas. Pero también trae otras realidades para las libertades ciudadanas. Es decir, yo creo que ese derecho que los ciudadanos tienen, que está establecido además constitucionalmente de buscar, divulgar informaciones, ahora se está incipientemente ejerciendo, porque tradicionalmente los periodistas han ejercido ese derecho casi de manera endosada. Es decir, el ciudadano que no tiene medio de cómo hacer eso, lo que hacía de alguna manera usaba el periodismo ejercía esa tarea. Hoy ese ciudadano va por ahí y sube una pelea, sube un acontecimiento y posiblemente, como tú dices, da un palo. Pero nunca como ahora los periodistas habían sido tan importantes. Porque precisamente por esa realidad es que se necesita el periodismo. Porque el ciudadano puede subir el acontecimiento, pero él posiblemente no le sabe dar el contenido conceptual. Porque todos los hechos tienen dos caras. Y eso solo se lo da un periodista. La confianza, la profesionalidad. La credibilidad. Todavía mentalmente no hemos roto aquel concepto de distancia, aunque hace más de un cuarto de siglo se habló de la aldea global. Un señor apellido McLuhan dijo que el mundo era una aldea global, pero no existía lo que existe hoy. Esta tecnología que te permite en tiempo real, pues informarte de lo que ocurre a 18 horas de
de diferencia en Kirimati, por allá por el Pacífico Sur, rápido. Entonces nosotros vivimos como en una habitación global, todo rápido, conocido, pero ocurrió un acontecimiento que no recibió a nivel de la comunidad periodística mundial, me parece que no recibió la debida denuncia y atención. Un periodista de Emiratos Árabes Unidos, en el consulado de ese país, de ese estado, en la capital de Turquía, en Estambul, es descuartizado y su cadáver desaparecido. La reacción se dice, o lo veo, como que se cambió petróleo por la sangre de ese hombre. Como Emiratos Árabes Unidos es el principal, Arabia Saudita es el principal productor de petróleo, incrementó su producción de petróleo para lograr cierta estabilidad en los precios del mercado, y eso como que se ha quedado así, por la distancia o porque ocurrió con un ciudadano de Oriente, no, de Medio Oriente. ¿Qué pasó? Yo creo que la prensa tuvo, y ese es un caso que tuvo muy en la, sí, en la primera plana del mundo periodístico. De hecho, el príncipe heredero quedó involucrado como haber sido el autor, el que dirigió esa operación que condujo al asesinato. Sin embargo, ahí yo creo que hay una realidad que no podemos obviar. Ahí hay todavía la incidencia de los Estados Unidos y los rusos por un lado, por tanto tiene un peso político muy importante. El profesor Bosch me decía siempre, cuando conversábamos de estas cosas, me dijo, todos los días ocurre una cosa en el mundo que es más importante para nosotros que todo lo que decidimos aquí. Y él se refería en ese sentido a los precios del petróleo, a los precios del azúcar, a los precios del café, a los precios del petróleo. Que nadie te pregunta, ni tú no opinas, ni nadie te dice, levante la mano. Tú simplemente te dices, subió el precio del petróleo, usted lo paga más caro. Bajó el precio del café, su economía se afecta. Por tanto, yo creo que nosotros como país tenemos que tomar en cuenta todas esas realidades. Y a veces me da la impresión que no la tomamos en cuenta, que seguimos actuando, le vamos isleños al fin, isleños, y yo creo que el país tiene condiciones materiales para estar mejor. E incluso en la vida institucional del país, yo creo que con un poco más de responsabilidad de la clase política, este país pudiera estar mucho mejor. A propósito de responsabilidad de la clase política. Es más, diría lo siguiente, si tú resuelves la organización del país, que es la principal obra de este país, solo con hacer eso, este país avanza 50 años. Pero a propósito de la responsabilidad de la clase política o de la irresponsabilidad, preocupaciones sobre las elecciones que vienen. Y lo digo a partir de que discutimos leyes de partido y electoral casi 20 años. Al final damos una ley contradictoria, otra insuficiente. Se está discutiendo. Y se haya que ir al constitucional, a la Junta se le ponen a interpretar contradicciones de una ley que debe ser facultad del Congreso del Tribunal Constitucional. Ya vienen los ceros, las dudas se echan sobre la Junta de debilidad de los partidos y de querella de los partidos. Entonces como que comienzan en la medida en que se acerca el proceso y que llegan plazos fatales a ensombrecer los mismos partidos y a agregar agregar hojas al expediente de la denuncia de los procesos electorales. En ese contexto, sobre esa irresponsabilidad de muchos de los partidos, ¿cómo ves el proceso? Mira, yo creo que yo no veo riesgo en este proceso, excepto que la Junta no juegue su rol con firmeza. Y yo creo que la Junta lo está jugando con firmeza. Y por ejemplo, frente a ese caso de la contradicción sobre el arrastre o no arrastre, la Junta tiene que cuidarse en no asumir un rol legislativo en eso. Ese es un problema político de los partidos políticos que están en el Congreso de la República y son los que han hecho su tollo con la ley. Por tanto, yo creo que la Junta, lo correcto es que la Junta le diga a los partidos, bueno, aquí hay un problema que ustedes tienen que resolver. Resuélvanlo y si ustedes lo resuelven, eso viene. De lo contrario, la cosa se queda como se ha venido haciendo tradicionalmente. Porque meterse en interpretar una cosa o la otra, yo creo que sería un grave error
que yo no sé a dónde nos puedes conducir, porque pudiera abonar mucho en esa decisión. Pero después, la Junta tiene un cronograma que los partidos van a tener que cumplir. Yo creo que los que están ahora en apuros son los partidos políticos. Bueno, el PRD ha convocado para el día de hoy su comisión política y yo pienso que tiene el tema de darse la legalidad y asunto para comenzar a trabajar y cumplir con el plazo de las candidaturas. El PRM tiene una reunión hoy para hablar de la situación del país, qué sé yo cuánto, pero bueno, esa es la parte política. Eso no tiene nada que ver ni con elecciones, ni con así. El PRM está obligado a definir su padrón electoral, llevarle a la Junta su padrón y hacer su primaria, no tiene otra salida. Y lo mismo tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que ya ha convocado su comité político, su comité central para el sábado 27. Es decir, yo creo que los partidos están trabajando en esa dirección. Por tanto, yo no veo ningún apuro. Y le voy a decir a usted una cosa. La Junta está ahora viviendo el proceso, incluso hoy se abren los sobres para las ofertas, creo que económicas, de los equipos para la automatización del voto, que está dirigida a las primarias del 6 de octubre y que obviamente es un ensayo válido, porque yo creo que si eso funciona, lo lógico es que eso se extienda hacia las elecciones, para tener unas elecciones en un tiempo rápido, en elecciones complejas de diputados, senadores, alcaldes. Yo creo que le daría al país un sosiego de que le digan temprano, usted es el síndico, usted es el alcalde, usted es el senador. Percio, permítenos entrevistar ahora al atleta, al presidente de la Federación Dominicana de Tenis y de la Confederación de Tenis de Centroamérica y el Caribe. A propósito de una llamada de la tercera raqueta nacional. Bueno. Zucat, sí, siempre presente. Sí, ya, sí. Anoche jugamos un rato. Está con nosotros nuestro compañero de labores, Baudilio Jiménez, que sabe de deporte. Bueno, el colega. Deporte ahorita, ¿no? Imagínese con usted, no se puede quedar el tenis. Don Percio, qué bueno es tenerlo aquí, aprovecharlo como presidente de la Federación Dominicana de Tenis, para preguntarle cómo anda el tenis de la República Dominicana en este momento, qué apoyo está recibiendo esa federación por parte del Estado Dominicano y cómo nos ve en un futuro cercano. Bueno, a tenis siempre lo que le falta es dinero. Es hacer ruchazo limpio. Sí, porque el tenis como el golf tiene la mala fama de que es deporte rico. Es de rico. Lo que no es cierto. De ustedes los ricos. Los principales jugadores nuestros son personas de origen personas humildes que si tú no los ayudas, además por buena posición que tenga una familia, no hay familia que sostenga, salvo que sean familias de riquezas excepcionales. El costo de formar a un atleta, salir con él a competir a nivel internacional en un ranking que hay que construirlo todos los días. Todos los días. Que es un deporte complejo porque es la única vez que tú ganando te endeudas. Porque cuando tú ganas un torneo, tú ganas esos puntos, pero el año que viene tú tienes que venir a defender esos puntos. Si pierdes el torneo, te quitan los puntos. Y si lo ganas, simplemente te confirma. Por suerte tenemos aquí algún nivel de conciencia, responsabilidad social a través del deporte de grupos empresariales. Y existe el Grupo CRESO. El Grupo CRESO. Nosotros recibimos un aporte del Grupo CRESO, en la que tenemos 6 atletas. Tenemos a Víctor Estrella, tenemos a José Hernández, Roberto Sí, Peter Bertrand, Nijar y a José Olivares. Ahí está el Grupo Vicini apoyando. Bueno, lo encabeza el Grupo Vicini. Inicia. Don Felipe Vicini es quien preside el grupo. De hecho, él fue un poco el iniciador, que fue un caso interesante porque esa iniciativa surge de las Olimpiadas, creo que de Londres o de asunto. La cuestión es que un periodista, y fíjate qué tan importantes son los periodistas siempre, por estar metiendo la cuchara, ¿verdad? A veces donde creen que no deben. Un periodista hizo una evaluación de las medallas que los diferentes países habían ganado y los relacionó con el Producto Interno Bruto de ese país. Sí. Y nosotros ganamos una medalla de oro, creo que con un boxeador. Vimos la de Félix Díaz. Creo que fue la de Félix, algo por ahí. Y él llegó a la conclusión
de que con respecto al Producto Interno Bruto del país y la cantidad de medallas, la República Dominicana había ganado esas Olimpiadas. Las Olimpiadas, sí. ¿Eh? El primer lugar. El primer lugar. Y don Felipe Vicini leyó ese artículo y se entusiasmó con el tema, se le prendió la luz. Se encontró con el presidente del Comité Olímpico, con Luisín, en un avión y hablaron. Digo, mira, yo quiero colaborar. Y por ahí comenzó. ¿Por dónde va? Lo que ha sido un proyecto sumamente importante para las federaciones. El tenis a nivel de marca país, ¿cómo nos ha posicionado? Baudilio habla siempre de tenis aquí y es una necesidad ya. Yo creo que en sentido general el deporte es tal vez la única actividad que le queda a los seres humanos donde tú puedes ser rico y famoso sin hacerle un daño a nadie, solo en base a tu talento. Solo los boxeadores que se caen a trompar. Y lo hace temprano. Sí, es cierto. Sí, En deporte tú lo haces temprano. Por tanto, como marca país, tanto el tenis como cualquier otro deporte, ya es primero una fuente de reivindicación económica para muchos de nuestros atletas. Si no, observémoslo en la pelota, observémoslo en el baloncesto, en el voleibol, en el tenis. Y los deportes están todos muy bien estudiados. Un atleta de tenis, cuando entran los primeros 100 del mundo, comienza a ganar dinero. Debajo de 100 pierde dinero. Hay que invertir dinero para poder... Finalmente, don Porcio. Y yo creo que el tenis tiene al país, el país tiene en el tenis un deporte que si lo sabe usar bien, lo puede utilizar incluso para asuntos turísticos, para asuntos económicos. 10 segundos, El futuro de Víctor Estrella, ¿ya la federación tiene planes con él para utilizarlo de alguna manera para desarrollar el tenis en el país? Bueno, yo tengo una oferta con Víctor hace mucho, porque viene incluso desde la Federación Internacional, para que él se hiciera entrenador por su nivel y había unos cursos especiales. Pero yo mismo le dije a él en esa ocasión, le digo, mientras tú estés compitiendo no te metes en eso, porque un atleta de alto rendimiento tú no lo puedes distraer con algo. Y yo le dije a él, cuando tú estés disponible, comenzamos a trabajar con eso. Pero mientras tanto, Víctor tiene un espíritu maravilloso de competencia, él insiste en competir, va a los Panamericanos, está clasificado para los Panamericanos porque por sus medallas en los Juegos Centroamericanos. Víctor ha sido un fenómeno que a veces poco comprendido, que afuera que yo lo tengo que explicar mucho, porque ha roto todas las parámetros. Percio, gracias. Gracias a ustedes. Saludos en la casa a Cosette Bonelli. Así se lo digo. Así es. Percio Maldonado, periodista. Y muchas cosas más. Qué importante. Gracias. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.